Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. Europa enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes tras el realineamiento estratégico del gobierno Trump, que ha eliminado ya, parece que definitivamente, el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y se ha acercado a Rusia. Por ahora, la ayuda militar a Ucrania está congelada y la semana pasada propuso aliviar las sanciones al Kremlin. Esto ha generado algo así como un frenesí armamentístico en Europa, donde sus gobiernos se encuentran con un entorno hostil, tanto al este como al oeste. En respuesta a eso, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, acaba de anunciar el plan Rearm Europe, que podría movilizar hasta 800.000 millones de euros para reconstruir los arsenales, la industria de defensa y la seguridad del continente. Este plan suspende las reglas fiscales de la Unión Europea, redirige fondos de cohesión hacia la defensa y aumenta la financiación conjunta para permitir a los estados con problemas de liquidez incrementar su gasto militar. La situación ha unificado a Europa de manera un tanto inesperada. Se están superando ciertas divisiones históricas y se ha acelerado repentinamente el deseo de incrementar de forma notable el gasto en defensa tras varias décadas de dependencia absoluta de Estados Unidos. La cumbre de Londres, organizada por Keir Starmer y Emmanuel Macron, y las declaraciones de Friedrich Merz, el ganador de las elecciones alemanas y seguramente el próximo canciller de Alemania, no dejan espacio a muchas interpretaciones. Ahora parece que sí, que están decididos y que lo harán, aunque sea a la fuerza. Pero Europa necesitará años para poder reemplazar el apoyo estadounidense. Una preocupación de primer orden para países muy expuestos a Rusia, como las repúblicas bálticas, que temen una posible retirada total de Estados Unidos de la OTAN. Europa planea destinar 150.000 millones de euros en préstamos para las necesidades inmediatas de Ucrania, como defensa aérea y artillería, aunque dado el historial de promesas incumplidas, hay dudas sobre la capacidad de aumentar la producción rápidamente. Además, se debate el despliegue de una fuerza terrestre europea de unos 30.000 efectivos, más o menos, para disuadir futuros conflictos en Ucrania. Una idea, en principio, factible si Europa mantiene su compromiso. Otro cambio significativo es la disposición a utilizar los 300.000 millones de euros en activos rusos congelados en Europa para financiar la asistencia a Ucrania. Una medida antes rechazada por temor a represalias rusas. Países como Alemania o Bélgica ahora apoyan esta opción, considerándola una solución rápida y eficaz. El campo de batalla es el gasto, que deberá aumentar de forma sostenida durante muchos años. El objetivo del 2% sobre PIB es ya agua pasada. Se habla del 3%, del 4% y hasta del 5%. En 2024, el 75% de los países de la OTAN cumplían con el objetivo del 2%, pero alcanzar el 5% es un desafío enorme, reservado esencialmente a países que están en guerra o temerosos de estarlo en breve. Los expertos advierten que esta meta podría ser una estrategia de Trump para justificar una posible salida de Estados Unidos de la OTAN, lo que debilitaría seriamente ciertas capacidades de la alianza, como los sistemas antimisiles y la infraestructura de mando. Si Estados Unidos se marcha, el problema será mucho mayor en todos los ámbitos. Europa en estos momentos no está preparada para prescindir por completo de la ayuda estadounidense. Esa es la palanca que está empleando Trump, una ventaja a la que pretende sacarle el máximo partido. Si hasta el pasado mes de febrero, a principios, es decir, estamos hablando hace solo un mes, Europa estaba ya luchando para apoyar a Ucrania al tiempo que reforzaba su propia seguridad, el giro tan brusco que ha dado el gobierno de Trump, que lo dio a mediados del mes pasado, alejándose de Ucrania y acercándose al Kremlin, ha llevado a los mandatarios europeos a algo parecido, como os decía en la introducción, a un frenesí armamentístico. Hace semana y pico, Donald Trump reprendió a Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, en el mismo despacho Oval. Esto lo hemos visto todos, varias veces además, aquí en la Contracrónica, concretamente en la contrarréplica de este domingo, no del anterior. Le dediqué un programa monográfico de más de una hora, en el que participaron muchos de los contraescuchas. Esto provocó conmoción en todo el mundo y en Europa, aparte de conmoción, provocó muchísimo disgusto.
3 días después, el lunes, todo esto ha ido muy rápido. Trump congeló de forma repentina e inesperada también. A partir de este punto, yo creo que ya de Trump podemos esperarnos cualquier cosa. No hago más que leer y oír aquí y allá. Con esto era inesperado. Bien, después de toda la cantidad de elementos inesperados que han ido apareciendo a lo largo de los últimos 20 días, a partir de ya nada es inesperado. De Donald Trump podemos esperar cualquier cosa, lo que sea. Podemos esperar incluso que todo lo que ha dicho desde entonces lo revierta. Cualquier cosa que nos podamos imaginar, que nos pueda pasar por la cabeza, es previsible. Pero bueno, congeló de forma repentina e inesperada toda la asistencia, la ayuda estadounidense a Ucrania y propuso incluso ofrecer a Rusia un alivio de las sanciones económicas que se han ido adoptando a lo largo de los últimos años y que empezaron hace poco más de 3 años, a finales de febrero del año 2022, coincidiendo con la invasión de Ucrania. Esta propuesta se contradijo a sí mismo unos días más tarde, pues de esto fue creo que el jueves o viernes pasado, diciendo que no, que o Rusia se porta bien o si no, en lugar de aliviar las sanciones, lo que le pondrá es sanciones nuevas. Junto a esto, pues tenemos en paralelo esa guerra comercial tan absurda que ha iniciado Donald Trump con algunos de sus socios más cercanos, como es México, como es Canadá. Canadá es, de hecho, aparte de un socio comercial de primer orden, es uno de los miembros de la OTAN. La OTAN tiene 32 miembros, 30 están en Europa y 2 están en Norteamérica. Uno es Estados Unidos y el otro es Canadá. Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, presentó el martes pasado un plan de 5 puntos, que entiendo que muchos de vosotros ya habréis echado un vistazo, por lo menos, que se llama Rearm Europe, es decir, rearmar Europa, que según dijo de una rueda de prensa explicando de qué iba esto, podría desbloquear hasta 800.000 millones de euros, estamos hablando de una cantidad de dinero considerable, no en un año por supuesto, pero sí en los próximos años, para reconstruir los arsenales europeos. Los de todos los países, obviamente, pero especialmente los de los países que tienen más problemas en cuanto a armas, en cuanto a armamento. Que algunos, pues sí, en general la tónica ha sido que en Europa se ha gastado poco en defensa, en algunos países, entre ellos el mío, es decir, entre ellos España, pues se ha gastado menos que poco, se ha gastado poquísimo. Así que en lugares como España tendrá el gobierno, el que esté, el actual o los que vengan, pues tendrán que tomarse esto muy, pero que muy en serio, porque el país gasta realmente poco. Bien, en este caso, estos 800.000 millones de euros para los próximos años, pues vendrán a reconstruir o ayudar a reconstruir estos arsenales, también la industria de defensa, en la seguridad en general. Amenazados ahora no solo desde el este, como ya lo estaban, sino también desde el oeste. Aquí nos encontramos con una paradoja que estaba pensando el otro día, este mismo fin de semana, y es que de la misma manera que Vladimir Putin sirvió de catalizador para la ampliación de la OTAN, la última ampliación, Suecia y Finlandia entraron, 2 países neutrales desde siempre, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, decidieron así uno detrás del otro, primero entró Finlandia y luego Suecia, los últimos años, sumarse a la alianza, algo que hubiera sido impensable en el año 2020 o 2022, pues se sumaron de mil amores y con un apoyo tanto de la población como por supuesto del gobierno y de sus respectivos parlamentos muy amplio. Pues si Vladimir Putin demostró ser el principal agente comercial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que nos encontramos ahora es otra paradoja curiosa, y es que Europa no ha encontrado mejor unificador que Donald Trump. Desde Estados Unidos llevaban años, un montón de años, insistiendo a los europeos que gastasen más en defensa. El primero en pedir esto no fue Trump, tampoco fue Biden, fue concretamente Obama, hace ya más de 10 años. Pero al principio se lo tomaban a broma, no consideraban que hubiese ninguna amenaza en el horizonte y por qué razón íbamos a gastar más cuando podemos gastar en otras cosas, la defensa además no es popular, y no empezaron a hacerlo en el este primero después de la invasión de la ocupación y de la anexión de Crimea y cuando empezó la guerra del Donbass, y en el oeste no se lo tomaron en serio pues hasta que invadió Ucrania en el año 2022. Pero aun con todas, especialmente en el oeste, países como pueden ser Alemania o Italia o la propia España, por hablar de los más grandes, se lo iban tomando con muchísima calma. Es decir, los incrementos en gasto en defensa de estos 3 países que acabo de citar,
Y me atrevería a sumar, y de hecho me atrevo a sumar al Reino Unido o a Francia, que son los dos países que tienen mayor ejército dentro de Europa, no ya de la Unión Europea, porque el Reino Unido no está en la Unión Europea. Sus incrementos en gasto en defensa eran de apenas décimas cada año. No, vamos a llegar al 3%, pero vamos a llegar al 3% en 2030. Es decir, que nos lo vamos a tomar con calma. Bien, pues ha bastado que Donald Trump les abandone para que se pongan no ya en serio, sino muy en serio. La propuesta de von der Leyen, la de Rearm Europe, suspendería, como tal y como temíamos, las reglas fiscales de la Unión Europea, para dar a los Estados miembros la capacidad de aumentar de forma rápida su gasto en defensa. Es decir, que permitiría que se endeudasen, en una palabra. Se endeudasen más de lo que ya de por sí permite la Unión Europea. Luego permitirá otra cosa que hasta ahora no permitía, y permitirá el uso de fondos de cohesión europeos, que normalmente, como bien sabemos, se utilizan se emplean en infraestructuras, en autopistas, en ferrocarriles y cosas así, emplearlos para defensa. Y luego aumentarán la financiación conjunta de la Unión Europea para permitir con rapidez que los estados de la Unión Europea, especialmente los pequeños o los más retrasados, más rezagados en esto, que tengan problemas, que no puedan realmente dedicar mucho gasto en este momento, puedan aumentar su gasto en defensa. Bien, como vemos, desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos las divisiones clásicas en Europa, las norte-sur y las este-oeste. De las norte-sur concretamente, ya sabéis, desde hace muchos años, los norteños se caracterizan por defender la austeridad, o la mal llamada austeridad, porque austeridad, os puedo asegurar que en Europa austeridad del Estado, quiero decir, hay muy poca, pero bueno, la llamada austeridad, o frugalidad, y en el sur, pues el derroche. Ya sabéis que normalmente pues se tiende a simplificar estas cosas, pero esa división se rompió en el acto, y lo mismo esa división entre el este y el oeste. La manera en la que alemanes o franceses o españoles miraban a los polacos o a los rumanos o a los bálticos. Cuidado que sois exagerados, tampoco es para tanto y no hay que ponerse a gastar como unos locos en defensa cuando se puede gastar en otras partidas. Porque al final lo que ha desaparecido, y no sabemos por cuánto tiempo, pero será ya para mucho tiempo porque el mundo parece ser que cambia ante nuestros ojos, está cambiando ante nuestros ojos, es esa sensación de seguridad y de aquí no pasa nada de muchas décadas, concretamente de las 3 últimas, desde que cayó el muro de Berlín y desapareció el bloque soviético, pero podríamos llevarlo a esa sensación de seguridad hasta los años 40, es decir, hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Esto permitió a los estados europeos escatimar en gasto de defensa mientras dedicaban partidas de gasto muy elevadas, en muchos casos, a otras cosas. La propuesta de von der Leyen llegó 2 días después de una gran cumbre europea dedicada solo en exclusiva a la defensa en Londres. Lo digo, el Reino Unido no está en la Unión Europea, pero se diría por las reuniones que ha habido a lo largo de las 2 últimas semanas que forma parte de la misma. De hecho, en el Reino Unido, que es donde me encuentro, están realmente sorprendidos por cómo Keir Starmer, que tantos problemas tiene dentro del país, pues está demostrándose como todo un campeón de las relaciones exteriores, con el hecho mismo de haber sido quien recibió a Zelensky el primero tras aquello de la Casa Blanca, o el haber tenido esta reunión, esta cumbre tan importante, haberla tenido en Londres. Podría haber sido en París, por ejemplo, podría haber sido en Berlín, pero no, fue en Londres. Bien, ahí tanto el Reino Unido como Francia pidieron elevar el gasto al resto de sus socios, tanto en defensa como en otras partidas relacionadas con la defensa, para apoyar a Ucrania, pero no solo, también para corregir varias décadas de falta de inversión crónica en la seguridad del continente. Luego, tras esto, siguieron declaraciones similares, por ejemplo, y por irnos a los países grandes, pues el más grande de Europa, el más importante desde el punto de vista económico, es Alemania, del líder del CDU alemán, todavía no es canciller, pero lo más probable es que lo sea. Están negociaciones con el SPD, por si queríais saberlo, ya veremos qué sale de ahí. Este hombre, Friedrich Merz, del que hablé hace unos días, pues este tipo dijo que Alemania y todo el continente deben prepararse para la independencia en términos de defensa, en términos estratégicos. Hay que independizarse del país
además porque no les queda más remedio, no porque lo hayan querido ellos. El abandono, mejor dicho, sería la palabra más correcta. El abandono del país que ha garantizado la seguridad del continente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El problema para Europa es que todavía necesitará unos cuantos años, y no estoy hablando ni de uno ni de dos, sino de más, para poder construir un sistema de defensa relativamente autónomo, que reemplace, por completo al que tiene ahora mismo Estados Unidos en el continente. Esto es un problema, pero es un problema mucho más serio para los países más pequeños y los países más expuestos a la amenaza rusa. Para países pequeños, pues podríamos hablar de Portugal, podríamos hablar de Irlanda, pero están lejos. En el caso de Letonia, Lituania y Estonia, pues están pegados. Así que, y ya durante los últimos años han aumentado mucho su gasto en defensa y tienen los estonios o los lituanos, pues tienen realmente miedo, que formaron parte de la Unión Soviética, no lo olvidemos, son antiguas repúblicas soviéticas, tienen miedo de que Vladimir Putin, pues decida echarse la manta a la cabeza, ya sabiendas de que Estados Unidos no se lo va a hacer pagar, pues vaya por todo y termine invadiendo estos pequeños países, que son realmente pequeños en comparación de Ucrania. Es decir, el ejército ruso, en un país esencialmente llano, como puede ser Estonia, y de un tamaño muy, muy contenido, pues no tardaría mucho tiempo en invadirlo. Y esto, al millón corto de estonios que hay, les tiene muy preocupados. Lo cual, ojo, no hay más que ponerse en el lugar de un estonio o en el lugar de un letón para imaginar el miedo que tienen. Los polacos, mal que bien, son muchos más y están más preparados. Y además el país es más grande y podrían plantear una resistencia más en profundidad. En el caso de Estonia o de Letonia, pues no hay mucha profundidad porque son países de pequeño tamaño. Estos están en primera línea de cualquier agresión rusa. Y hoy dependen por completo de las tropas y de los activos militares estadounidenses para su defensa. Para Ucrania, que este es caso aparte, que así de repente se ha quedado sin suministros estadounidenses, incluyendo algunos equipos muy necesarios, ojo, como misiles de defensa aérea, pues que les hacen realmente polvo, los planes de rearmarse de Europa para estos ucranianos les ofrecen cierta esperanza. Aunque claro, no está claro cuánto tiempo les llevará a aumentar la producción. Desde el comienzo de la guerra, lo cierto es que Europa ha prometido mucho, demasiado en este aspecto, y ha cumplido poco en la entrega de armas. En capítulos de gasto como pueden ser pues, proyectiles de artillería, por ejemplo. Lo que ha dejado, y esto lo hemos hablado aquí en la Contracrónica en alguna ocasión, en el campo de batalla a los ucranianos en desventaja. Es cierto que la Unión Europea tiene algunas empresas armamentísticas muy potentes a nivel internacional, puede ser el caso de Rheinmetall, por ejemplo, la alemana, que están construyendo a toda prisa nuevas fábricas, incluso una de ellas en Ucrania, pero esa producción es dudoso que esté disponible, esa nueva producción esté disponible este año. Luego hay otra cuestión abierta, más allá del aumento de la producción y del suministro de armas, es si Europa conseguirá, esto es una cuestión que está candente ahora mismo, será capaz de desplegar una fuerza terrestre que actúe, si no como fuerza de paz, si al menos como elemento disuasorio en caso de que se alcance un armisticio, un alto el fuego en la guerra, que es lo más probable y además lo deseable. El Reino Unido y Francia han planteado una fuerza de entre 20 y 30.000 efectivos para apoyar a Ucrania una vez que cesen los combates. Esto es factible, es decir, los países europeos pueden juntar 20 o 30.000 efectivos bien entrenados y mandarlos a Ucrania. Es siempre y cuando, claro, tenga la voluntad. Es decir, siempre y cuando la voluntad esté a la altura de la retórica, que en el caso europeo no siempre sucede, no siempre coinciden. Un último indicio del cambio, que ahora sí podríamos decir radical, de las actitudes europeas en materia de defensa, es que ahora están dispuestos a ejecutar, a incautar los 300.000 millones de euros de activos rusos congelados en Europa. Desde poco después del inicio de la guerra, esas reservas, que pertenecen al Banco Central ruso, han estado congeladas, como castigo, pero los europeos se han mostrado reacios a apoderarse de ellas, así de manera directa, por temor a represalias del Kremlin.
Y además, pues por temor también a una erosión del atractivo financiero de la propia eurozona. Pero ahora países importantes, como es el caso de Alemania, que mostraron mucha cautela con este tema, se muestran partidarios de emplear estas reservas para entregárselas a Ucrania, que además sería no solo legítimo, que por supuesto, sino también legal, en tanto que Rusia está agrediendo a Ucrania. Pero eso, lo de los 300.000 millones de euros de activos rusos, los 20 o 30.000 soldados que se van a enviar allí, el paquete de ayuda de emergencia de 150.000 millones de euros, es que no dejan de ser apósitos temporales, que no resuelven lo importante, que es la crónica infrafinanciación de la defensa europea. Desde hace años se viene pidiendo a los países europeos que gasten un mínimo del 2% de su PIB, y de esto lo hemos hablado mucho aquí. Pero eso era antes de que Estados Unidos se marchase. Ahora hará falta más. No menos del 3% y seguramente algo por encima de eso. Aquí habría que preguntarse quién alcanza actualmente el umbral del 2%. Bien, pues en este momento casi todos. Casi el 75% de los miembros de la OTAN, a cierre de 2024, cumplían. Es decir, gastaban o el 2% del PIB en defensa o lo superaban. Esto deja a 8 países que están fuera. Uno es Bélgica, el otro es Canadá, el otro es Croacia, el otro es Italia, el otro es Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y España. Quitemos a los pequeños, quitemos a Luxemburgo, quitemos a Croacia, Portugal y Eslovenia. Y Bélgica, que también es pequeño. Es decir, países que tengan más de 30 o de 40 millones de habitantes. Pues nos quedaríamos con Canadá, nos quedaríamos con Italia y nos quedaríamos con España, que no lo han hecho y que tampoco tienen planes para hacerlo inmediatamente. Si los 32 estados de la OTAN cumpliesen con ese objetivo, en los próximos 5 años, pues de pronto la alianza se encontraría con que tiene pues otros 150 o 160.000 millones de dólares adicionales para defensa. Seguiría siendo poco eso, este incremento con lo que gasta Estados Unidos, claro, en defensa, que gasta una barbaridad. Estados Unidos supera con creces al resto del mundo en gasto en defensa, en números absolutos estoy hablando. En 2024, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, es decir, el Pentágono, tuvo un presupuesto de defensa de 968.000 millones de dólares. Es decir, más del doble de la cantidad total que aportan los miembros europeos de la OTAN. Y más del doble del total combinado del gasto en defensa de China y de Rusia, ambos sumados. Aún así, los aliados de Estados Unidos en la OTAN siguen siendo algunos de los mayores pesos pesados en defensa. Es decir, que al ser países ricos, obviamente, de los 15 principales países del mundo que gastan más en defensa, 6 de ellos pertenecen a la OTAN. Pero lo que podemos tener claro es que el 2% del que se hablaba hasta hace no tanto ya es agua pasada. Algunos hablan del 4%, incluso del 5%. ¿Es realmente factible el 5%? Pues la verdad es que son muy pocos los países que destinan el 5% de su PIB o más a defensa. En 2023 estos países eran muy pocos, ya digo, Argelia, Armenia, Israel, Rusia, Arabia Saudita y Ucrania. Y alguno pequeñito del tercer mundo tipo Sudán del Sur. Ninguno pertenece a la OTAN, como vemos, y todos, en mayor o menor medida, tienen amenazas serias en sus fronteras o se encuentran librando una guerra en estos momentos. El gasto militar es directamente proporcional al riesgo percibido. Caray, si eres un país como Ucrania, que ha sido invadido, pues vas a movilizar muchísimo dinero, mucho más que el 5%, vas a movilizar una quinta parte, incluso más, de tu economía solo para invertir en defensa, porque es una cuestión existencial. Si temes una guerra inminente o quieres evitarla, te irás por encima del 5%. Que es lo que pasa en lugares, pues que sé yo, como Armenia, que ya sabéis que tiene sus más y sus menos con Azerbaiyán, o como el caso de Israel, que en fin, es un país, lo he dicho muchas veces, sitiado. Casi ninguno de los 32 miembros de la OTAN se acerca al 5%, casi ninguno. Tan solo Polonia se acerca remotamente, tiene un 4,1%, aunque Andrzej Duda, que es el presidente de Polonia, dijo el mes pasado, esto lo dijo en febrero, que se lo van a llevar al 4,7% este año. Lituania y Estonia, dos países, como os decía, minúsculos, se han comprometido ya a gastar más del 5% a partir del año próximo. Pero claro, estamos hablando de dos países realmente muy pequeños, con muy poca población y con en sí unos presupuestos pues limitados. ¿Es eso lo que quiere Estados Unidos? ¿Le bastará con eso?
Es decir, que se comprometan y que superen con creces el 2%, que muchos se pongan en el 5%, que otros estén en el 3,5%, otros en el 4%, 4,5%. Bueno, Trump ha criticado una y otra vez a los países de la OTAN, a sus socios, o todavía socios, por no asumir un reparto proporcional de la carga en defensa. En 2023, el gasto en defensa de Estados Unidos representaba pues casi el 70% del total de la OTAN. El siguiente porcentaje más alto fue el del Reino Unido, pero que era el 5,5%, es decir, 5,5%. Nada, hay un salto brutal. Al mismo tiempo, a algunos expertos les preocupa que esto del 5% no sea más que una excusa, un simple pretexto. Es decir, que tenga menos que ver con la disuasión de los malos y más con la economía estadounidense. Es decir, que lo que estaría buscando Donald Trump es ampliar su mercado natural de venta de armas, ya que si los europeos gastan, en lugar de 100, gastan 200, es decir, duplican su gasto en defensa, buena parte de ese incremento de 100 se va a ir a armas estadounidenses o a sistemas armamentísticos estadounidenses. Ese mercado natural son sus aliados. Otros expertos temen que lo del 5% simplemente sea una trampa, es decir, sea crear de nuevo un pretexto, pero para que Estados Unidos se retire por completo de la OTAN. Podría ser, podríamos estar hablando de algo cierto. Es decir, que Trump pueda en 1 año o 2 años decir que no le hacen caso, que se le toman como el pito del sereno y que ninguno gasta el 5%, que es lo que él pedía, y que se marcha. Pero que la culpa no es suya, claro, sino de sus aliados que no corren con la parte que les toca. Que la culpa es europea, porque se les dijo, se les repitió y no lo hacen, así que se tendrán que marchar. El tema es que no se pasa del 1,5%, que es el caso de España, incluso está por debajo, al 5% en 1 año, o en 2, o en 3. Esto supone un incremento muy grande, que hay que presupuestar y hay que aprobar. Ninguna de las dos cosas son sencillas, y menos aún rápidas. Los estados europeos además tienen poco margen de gasto extra, bueno, directamente ninguno, y sobre todo de gasto tan grande. No es aprobar una partidita pequeña, no, estamos hablando de miles de millones de euros. Necesitan quitar de otras partidas de gasto y transferir ese gasto a defensa. Esto va poco a poco y precisa de mucha planificación, porque elevar tu gasto en defensa no es ponerse a comprar carros de combate sin ton ni son. Tienes que saber lo que necesitas y hacer los concursos públicos pertinentes. Todo eso después de haberlo pactado políticamente dentro de cada país, que cada país va a ser una batalla política diferente con los distintos partidos. Claro, todo esto consume ya de por sí muchísimo tiempo. Claro, aquí habría que hacerse otra pregunta: ¿en qué tendrán que gastar los europeos exactamente? ¿Qué tipo de conflicto esperan? Bueno, pues según estos mismos expertos, en el caso de que tuviesen que enfrentar una invasión rusa a un miembro europeo de la OTAN, es decir, de la parte este del continente, pues tendrían que priorizar batallones de infantería mecanizada, sistemas de misiles Patriot, que por cierto se hacen en Estados Unidos, escuadrones de caza de última generación. Bien, si alcanzasen todo ese umbral del 5%, se podría hacer todo eso y les sobraría dinero. No sé si, por ejemplo, hay que desplazar una fuerza europea a Ucrania y tenerla allí permanentemente, harían falta muchos más de los 20 o 30.000 soldados de los que hablan británicos y franceses. Se estima que harían falta entre 100 y 150.000 para que fuera realmente disuasoria. Algo así, claro, disuadiría a los rusos de intentar nada, porque al otro lado tendrían un ejército formidable y bien entrenado y bien equipado. Pero a los efectivos hay que rotarlos, por lo que se necesitarían cada año pues no menos de 500.000 de efectivos, no menos, que seguramente serían más. Estos efectivos en principio contarían con el apoyo de Estados Unidos en términos de vigilancia, de operación, de mando, de inteligencia. Pero ¿qué pasaría si Estados Unidos abandona la OTAN? Bien, durante su primer mandato, Trump lo dijo alguna vez. Dijo que igual se tenían que ir de la OTAN, aunque finalmente no hizo nada de eso. Esta vez no ha dicho públicamente que quiera salir de la OTAN, pero de Trump no podemos tampoco fiarnos de que diga una cosa. Pueden no haberla dicho y pensar que eso no va a ser capaz y que lo haga. Luego tenemos algunos, incluso ha repetido no hace mucho, el otro día, dijo que él, por supuesto, que apoya la cláusula de defensa mutua, el artículo 5. Pero tenemos indicadores indirectos, tenemos a Elon Musk,
que tiene mucha mano en la Casa Blanca, que ya ha dicho varias veces en público por X que Estados Unidos debe de salir de la OTAN. Y lo mismo han dicho otros republicanos de alto nivel. En el caso de que Estados Unidos se marchase, eso supondría una pérdida masiva de las capacidades de defensa de la OTAN, tal que ni nos imaginamos. Realmente grave, vamos, de golpe, en fin, sistemas enteros desaparecerían, como el de defensa antimisiles, las Arrow, por ejemplo, las infraestructuras de mando y control, las capacidades de inteligencia, de vigilancia, de reconocimiento, de reabastecimiento aéreo, el transporte aéreo. Bueno, Estados Unidos suministra la mayor parte de aviones de transporte pesado y las capacidades navales de la OTAN, que son, pues, esenciales para desplegar tropas y equipos en zonas lejanas. Sin esos activos, la capacidad de la OTAN para movilizar fuerzas de forma rápida, especialmente si eso incluye puentes aéreos, por ejemplo, o para llevar tropas de combate a áreas remotas, pues se vería seriamente limitada. En resumidas cuentas, que Estados Unidos es hoy por hoy, y hoy por hoy en los próximos años es necesario para la defensa de Europa. Si se lo toman muy en serio, incrementan los europeos, quiero decir, incrementan de forma sostenida durante el próximo lustro el gasto en defensa, pues quizá ya no lo sea. Pero hoy necesitan a Estados Unidos. Y esa es en definitiva la razón por la que Donald Trump se está permitiendo el lujo de ignorar a sus aliados, e incluso de menospreciarles. Hoy tiene la ventaja y la quiere utilizar al máximo. Está como en su arte de la negociación, está aprovechando la ventaja puntual que tiene. Este, por cierto, creo que es el cuarto consejo que da en The Art of Deal para culminar con éxito una buena negociación. Pero al mismo tiempo está ignorando el punto, creo que es el octavo, el que dice que hay que hacer que la otra parte se sienta bien y a gusto, y que sienta que gana algo. Los europeos, y no digamos ya los ucranianos, están muy lejos de sentirse bien. Ese resentimiento le volverá en algún momento. No sé si a él, pero sí a su país. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Álvaro, que es de Pamplona, que nos habla del cambio de estrategia de Estados Unidos respecto a Ucrania. Y quería hacerte una reflexión sobre la dinámica que ha cogido Estados Unidos desde la llegada de Trump. La verdad que me ha dejado sorprendido el cambio de paradigma internacional, ese giro de 180 grados que ha hecho Trump, y no porque no nos tenga acostumbrados con su política absolutamente pragmática basada no en promesas electorales, sino en hechos consumados que adapta conforme a sus necesidades. Pero me ha dejado sorprendido porque no esperaba que para nada diese un apoyo a Rusia tan claro. Y valorando los motivos, pues quiero lanzar una hipótesis para ver qué te parece. Estados Unidos creo que ha visto a Europa, o Trump ha visto a Europa como un enemigo económico. Aunque en los últimos tiempos las cosas no vayan todo lo bien que fuera deseable para muchos países, la Unión Europea tiene un potencial económico muy grande junto con China para Estados Unidos. Y el hecho de quitar todo el apoyo que tradicionalmente venía dando Estados Unidos a Europa y alentar a Rusia puede ser una estrategia que esté haciendo Trump para derivar los esfuerzos que Europa estaba haciendo o la competencia económica que Europa estaba teniendo contra Estados Unidos, y que esa inversión económica tenga que ir derivada a esfuerzos bélicos, como está pasando ahora. Todos los países, después de que Europa ha estado sometida o ha estado dejada de adquirir compromisos de defensa, puesto que Estados Unidos era el que mantenía la voz cantante, se ha tenido que poner ahora muy rápidamente a adquirir a generar una serie de gastos militares que no los va a poder invertir en generar una competencia económica contra Estados Unidos. Y puede ser que este sea uno de los motivos que ha hecho a Trump levantar el pie sobre Rusia, dejar de apoyar a Ucrania y con eso permitir que Rusia, que era un gigante que no estaba caído, pero sí que había tropezado, puesto que, como todos sabemos, la guerra de Ucrania no iba por la dinámica de una guerra rápida
que Putin creía que iba a tener, pues en resumidas cuentas ha dado alas a Rusia para que se levante y que Europa tenga que hacer frente a ese gigante. Con ello, ¿qué panorama tiene Estados Unidos? Dedicarse en exclusiva a su actual o a su máximo enemigo económico, que sería China. En resumen, se ha quitado Europa de en medio porque en Europa tenemos que defendernos de la amenaza que tenemos desde Rusia. Rusia no es un enemigo económico para Estados Unidos y ahora no es un aliado, pero no lo tiene como enemigo acérrimo y se puede dedicar en cuerpo y alma a hacer la guerra económica con China, que es su enemigo más, pues ahora mismo entiendo que es su enemigo económico de mayor calado. Gracias por tu programa, no sé qué te ha parecido y si lo consideras espero tu respuesta. Hasta luego. Pues mira, Álvaro, a ver, en el mundo todos se hacen la competencia mutuamente desde el punto de vista económico, pero no hace falta irse a países. Dentro de un mismo país las empresas compiten a brazo partido entre ellas. Los fabricantes de automóviles estadounidenses pues compiten con los europeos, con los japoneses y con los surcoreanos. Y los japoneses con los europeos, los surcoreanos y los estadounidenses. En fin, la competencia es mucha, naturalmente, y aún así hablar de fabricantes estadounidenses o europeos es algo no demasiado preciso. Habida cuenta de que uno de los grupos automovilísticos más importantes del mundo, que es Stellantis, es una empresa que tiene la sede social en Holanda, entiendo yo que por motivos fiscales, pero fábricas tanto en Estados Unidos como en Europa, porque su portfolio de marcas tiene marcas históricas, además, europeas y estadounidenses. En Stellantis encontramos los Fiat, encontramos los Citroën, encontramos los Opel, encontramos los Peugeot, que son marcas europeas de toda la vida, muy queridas por la población y muy conocidas, pero encontramos otras marcas estadounidenses como Dodge o como Ram. Lo mismo te puedo decir de otras industrias, como la de fabricación de aviones. Vale, es cierto que hay dos grandes grupos, está Airbus y Boeing, pero en ambos casos tienen proveedores europeos y estadounidenses y japoneses. Una parte de los Boeing, por ejemplo, ves el 787, el Dreamliner, y una parte de ese avión se hace en Japón. Bueno, Airbus tiene de hecho una planta de montaje en Alabama y fabrica allí. En el negocio de los motores de aviación, una de las principales empresas que los hacen, que se llama CFM, es una compañía conjunta, que hace 50 años montaron los franceses de Safran y la estadounidense General Electric. El motor de aviación más vendido, que seguramente pues habrá subido en muchos aviones que lo lleven, que es el CFM56, que lo equipa tanto el Airbus 320 como el 737, lo hace esta empresa. Vamos, que la economía estadounidense y la europea están muy entrelazadas entre sí, en todo. El flujo de mercancías a través del océano Atlántico es continuo. También el de servicios, por supuesto. En Europa no hemos desarrollado alternativas a Google o a Amazon o a YouTube porque ya teníamos las estadounidenses. En Europa estas plataformas operan sin problemas y para ellas pues se trata además de un mercado muy lucrativo. Son mercados de renta alta. Lo mismo te puedo decir de los bancos. Los bancos europeos tienen presencia y hacen negocio en Europa y viceversa. No te hablo ya de la compra de deuda, claro, que eso es caso aparte. El principal acreedor del tesoro estadounidense son los europeos, que llevan años comprando deuda de aquel país como posesos. De hecho, tan pronto como los chinos empezaron a deshacerse de deuda estadounidense, empezaron a comprarlo los europeos. Así que no veo aquí que haya competencia ninguna, más allá de lo que puedan competir las empresas a título individual. Si Trump ha hecho lo que ha hecho es por convencimiento, porque simplemente tiene en mente un orden internacional diferente al actual, ya que cree que el actual pues perjudica a su país. Es un orden que le beneficiaba, a la vista está pues, los 80 años de hegemonía estadounidense con este orden internacional, pero bueno, él parece ser, a él y quienes le rodean, pues que no le gusta demasiado. Bien, seguimos con Fernando, que nos habla de propaganda, concretamente de la propaganda rusa. Y bueno, en primer lugar, enhorabuena por el trabajo que haces como divulgador, que es excelente. Y llevo bastante tiempo escuchándote, aunque no me había animado a enviarte un mensaje. Y bueno, quería hacerlo con respecto a un tema que he visto que has tocado en el último par de contracrónicas, que es que si hay algo que los rusos saben hacer bien, sin duda alguna, no es ni la guerra ni tanques, es propaganda. Ahora mismo te metes en cualquiera de tus vídeos o en cualquier vídeo de otros influencers liberales y lo que vas a ver es muy rápido aparecen una serie de comentarios con 4 o 5 líneas argumentales que están muy vistas.
y un montón de gente dándole votos, ¿no? Además, esto parece que se concentra en momentos de tiempo específicos, lo has comentado con respecto a Twitter, pero yo creo que pasa un poco en todas las redes. Ahora mismo en la última línea argumental creo que es que cobráis todos de USA, así que bueno, si no te has enterado puedes pasar a recoger tu cheque antes de que sea demasiado tarde. Con respecto a este tema, con respecto al de la propaganda, me parece bastante interesante, bueno, el uso que hace Rusia de ella. Quizá el énfasis que pone está relacionado con su pasado soviético, aunque la propaganda tiene más años que la TANA. Es a principios del siglo XX, con la aparición de estas ideologías, estos regímenes iliberales, el comunismo, el fascismo, que cobra fuerza, ¿no? Con las películas, el acorazado Potemkin, el triunfo de la voluntad. Y yo creo que es la Segunda Guerra Mundial cuando alcanza su cenit, en particular los ingleses hacen una labor extraordinaria. Si no me recuerdo, la inteligencia británica estaba Ian Fleming, el escritor de James Bond, en un grupo de ese grupo, si no me equivoco, salió la historia de que Hitler tenía un solo testículo, que es algo que le pasa aparentemente a todos los dictadores, ¿no? Franco también tenía un solo testículo, Napoleón tenía un solo testículo, es algo muy, muy común, muy fácil aparentemente. Pero bueno, ellos hablaban de 3 tipos de propaganda, los ingleses: propaganda blanca, propaganda gris y propaganda negra. La propaganda blanca es la propaganda tradicional en la que el emisor se autoidentifica, ¿no? En el que el emisor es público y reconocible. Por ejemplo, el Reino de España, el Ministerio de Hacienda te dice que somos fantásticos y que nos sigas dando tu dinero. La propaganda gris es una propaganda en la que el emisor es desconocido o se omite. Y yo creo que sería, por ejemplo, un poco los comentarios que vemos, ¿no? Que dan a entender que existe una opinión generalizada en determinada dirección. La propaganda negra, que yo creo que fueron pioneros los ingleses, aunque me podría equivocar, es aquella propaganda en la que el emisor oculta quién es y trata de hacer parecer que la información viene del enemigo. Creo que el caso más interesante era que los ingleses tenían una radio en alemán en la que daban noticias fingiendo ser el ejército alemán. Y una de las tácticas que utilizaban era que leían cartas dando las gracias, recogían, cuando morían soldados alemanes, recogían las chapas, los name tags, y leían cartas de agradecimiento a la madre diciendo: mamá, tranquilo, estoy bien, no pasa nada, nos veremos pronto, cuando estaban muertos. Entonces la idea era que los compañeros del soldado alemán fallecido escucharían la radio y dirían: ostras, que esta persona ha muerto y nuestros superiores están leyendo cartas diciendo que está bien. O sea, está la situación tan mal que están tratando de ocultar qué mala es la situación, buscando un poco destruir la moral y que se rebelasen. Bueno, más recientemente me parece interesante el uso que hizo Rusia de propaganda en Bielorrusia, cuando hubo las revoluciones de, creo que fue el 2021, antes de la guerra en Ucrania, en las que el régimen bielorruso, Lukashenko, estuvo, si no me equivoco, estuvo a puntito de caer, y hasta que entró Rusia. Y yo creo que no fue tanto las armas, sino el uso de la propaganda. Los bielorrusos estaban utilizando la propaganda en el sentido tradicional soviético, que era atacar, decir que todo era fantástico y decir que la rebelión se había acabado y que estaba muy mal. Y cuando entraron los rusos, aparentemente lo que empezaron a hacer es crear caos absoluto, soltar información contradictoria, hacer que la gente se perdiese. Y bueno, me parece muy interesante cómo tuvieron éxito allí, y parece que han tenido bastante éxito aquí, porque en bastantes medios y bastante gente que conozco, quizá por el enemigo de mi enemigo es mi amigo, parece que están comprando un poco la película. Y bueno, finalmente quería también preguntarte tu opinión sobre el impacto que la inteligencia artificial va a tener sobre esto. Yo trabajo en el campo de la IA y creo que lo único que frena el uso de la IA para la propaganda es la buena voluntad y los términos de uso, que no creo que sea un problema para Rusia. Creo que vamos hacia un Internet muerto, en el que va a ser muy difícil saber qué es cierto y qué no es cierto. Y el que tenga medios va a poder crear una narrativa muy, muy difícil de romper. Bueno, muchas gracias, perdón por el mensaje tan largo, y sigue haciendo lo que haces, que es espectacular. A veces se nos olvida que Putin fue coronel de la KGB, que en 1989, esto lo comentaba el otro día Anne Applebaum, decía que mientras estaba toda Europa celebrando la caída del muro de Berlín, él, Vladimir Vladimirovich Putin, estaba quemando papeles que podían incriminarle en una oscura oficina de Dresde. Eso es lo que estaba haciendo Vladimir Vladimirovich Putin en noviembre de 1989.
A Putin no solo no le alegró la caída del muro y todo lo que trajo después, sino que le pareció una tragedia. Así que es normal que tan pronto como empezó a sentirse fuerte, pues fuese poco a poco reconstruyendo los servicios de información y propaganda que había tenido la URSS, calcando muchas de sus técnicas y adaptando otras al momento presente con la tecnología ya de nuestra época. Respecto a lo que comentas de los tipos de propaganda, el primero de ellos, lo que llamas propaganda blanca, es lo que en España conocemos como publicidad. Bueno, que en el caso de la administración y la política pues lleva el apellido de institucional. Es una propaganda obvia porque, bueno, el emisor se retrata. Ese emisor puede ser el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente o el Ayuntamiento de Madrid. Es propaganda poco efectiva porque sabemos que se trata de simple publicidad y que está el propio político hablando bien de sí mismo. Es lo mismo que le sucede a la propaganda electoral. Pues ¿qué van a decir? Claro, tal o cual partido, tal o cual candidato. A partir de ahí, si quieres que la propaganda sea efectiva y se la crea una parte mayor de la población, necesitas emisores aparentemente neutrales. Los primeros son los medios de comunicación y los periodistas, algo en lo que la gente suele confiar, especialmente si se trata de un periódico, de una emisora que se escucha o se lee mucho. Mi periódico favorito, como piensas, bueno, ¿cómo me va a engañar mi propio periódico? Que lo llevo leyendo 30 años, o fulano, o mengano, que los llevo leyendo o escuchando, pues siempre y además siempre dan en el clavo. Los soviéticos trataban de influir en la prensa occidental, mucho, especialmente en las izquierdas, para llevárselos a su terreno, claro. Les facilitaban relatos fáciles de reproducir, pues tipo, en la URSS no hay desempleo, los atletas soviéticos son excelentes porque el Estado les apoya. O, qué sé yo, en cuestiones científicas la URSS va muy por delante y bueno, ahí tenéis a los cosmonautas y a Yuri Gagarin, etc. Hoy los rusos eso lo emplean pero valiéndose de las redes sociales y de las plataformas de vídeo como YouTube. Bueno, basta con que atraigan a unos cuantos creadores de contenido populares y sus seguidores ya los tendrán en el bote. El caso de Tucker Carlson en Estados Unidos es muy ilustrativo al respecto. Casi ninguno de sus seguidores creería nunca jamás la propaganda proveniente directamente del Kremlin. Nunca. Desconfiarían el acto. Pero si lo mismo se lo dice Tucker Carlson, ya es otra cosa. Al que ya seguían en la Fox y le creían, pues la cosa cambia. A ese sí que le creen. En el mundo hispano han hecho algo similar y han apostado también por nuevos creadores, pues con mucho público. Lo que comentas de los británicos durante la guerra, bueno, es que estos tipos llegaron a ser unos artistas de la confusión y la desinformación. No solo transmitían emisiones de radio, como las que comentas, calcadas a las oficiales alemanas, es decir, que se hacían pasar por el propio régimen nazi, sino que llegaron a crear emisoras que emitían desde Gran Bretaña, en las que se daba música, variedades, todo en alemán, por supuesto. Los locutores eran, por lo general, refugiados judíos de habla alemana que estaban en Gran Bretaña. Todo lo salpimentaban, todo ese contenido aparentemente inofensivo lo salpimentaban por algunas noticias falsas. Emitían en onda corta para que lo pudiesen captar los submarinos alemanes de la Kriegsmarine que estaban por el Océano Atlántico. Las tripulaciones oían la radio y bueno, como pasaban largos periodos de tiempo en alta mar y se aburrían entre caza y caza de navíos aliados, pues se ponían esta emisora que en lugar de darles discursos de Hitler o información del frente, pues lo que le ponían era música americana, jazz, que estaba muy de moda entonces y que estaba prohibida en Alemania, y de vez en cuando soltaban noticias falsas. Para que no sospechasen de que se trataba del enemigo, trataban de fingir que era una emisora perfectamente leal al Tercer Reich. Pero es que esto iba más allá de la propaganda. Esto era una herramienta para desinformar en tiempos de guerra. Para desinformar especialmente a las fuerzas armadas del enemigo, sin que advirtiesen que estaban siendo desinformadas. Luego, respecto al impacto de la inteligencia artificial, pues, a ver, aquí no sabría qué decirte, Fernando, porque es que es muy reciente, es que está produciéndose ahora, es que esto está aún en pañales. Pero vamos, es cierto, el impacto va a ser muy grande, es indiscutible. No tenemos el modo de saber lo que es verdad y lo que no lo es. Antes podíamos dudar de un texto, pero no lo hacíamos. Por ejemplo, una fotografía o de un vídeo. Photoshop tenía sus limitaciones, digamos. Ahora, tanto las fotos, como los vídeos, pues son de una verosimilitud tan grande que realmente nos cuesta. Bien, esto lo que nos obligará a todos es a estar más pendiente de lo que ya estábamos antes. Bien, seguimos con Diego, que a raíz de un rifirrafe que he tenido en Twitter la semana pasada, nos comenta lo siguiente. Hola, buenos días, Eduardo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por
por el programa que haces. Yo la verdad que no suelo enviar notas de voz, hace años que no envío, pero bueno, a raíz de unas últimas opiniones tuyas, creo que me veo con la necesidad de opinar en esta nota de voz o de comentarlo. No tiene nada que ver, por supuesto, con lo de Trump ni Putin, pero tiene más que ver con un par de polémicas que has tenido en Twitter. La primera, bueno, la del tema de que justificas que se pueda legislar, que no se pueda rezar a 150 metros del Reino Unido, y que dices que si lo dice el Parlamento está bien. Yo creo que no está bien. Se podría tener que rezar donde quisieses y más frente a un centro de abortos. Y la segunda es que, bueno, por una polémica que tienes en Twitter con una persona que creo que no estaba a favor de las vacunas, te metes con ella diciendo que es de su doctorado es de una universidad privada, la Universidad de Navarra, creo, en este caso, y además, bueno, que dices que es religiosa y tal, y yo creo que al final, oye, es una universidad prestigiosa, y te aseguro que grandes multinacionales y grandes despachos, frente a una universidad, digamos, un currículum de la Complutense y uno de la UNAV, que puedes ver de primera mano, que cogen de la segunda. Entonces no veo ese INRI metiéndote con la Universidad de Navarra por el hecho de ser privada, ni por el hecho de ser religiosa. Muchas gracias por todo, y nada, continúa así con el programa, y bueno, y que solo sean, al final siempre la gente está de desacuerdo y no pasa nada. Bueno, cuídate. Pues mira, Diego, antes de nada me gustaría dejar claro que yo soy responsable de lo que digo, no de lo que otros entienden. Digo esto porque estos últimos días en Twitter, las últimas 2 semanas, han sido un auténtico infierno. He tenido que bloquear a miles de cuentas, no cientos, miles de cuentas, la mayor parte de cuentas zombie, cierto es decir, que no tiene una persona concreta detrás, sino que es una persona que maneja muchísimas cuentas que me injuriaban o que incluso me amenazaban. Esta historia empezó hace una semana, justo el fin de semana pasado, cuando a raíz de un tuit en el que me hacía eco de la reunión de Starmer con Zelensky en Londres, diciendo que el Reino Unido era un faro de la libertad, acababa de suceder lo de la Casa Blanca, un tal Javier Millamor, que es un activista de derecha identitaria, que en tiempos militaba en Hogar Social Madrid, me puso lo siguiente. Te lo leo, vamos a los hechos. Ese país, se refería al Reino Unido, donde te meten en la cárcel por dar tu opinión en redes sociales sobre la deriva migratoria. Ese país donde miles de niñas fueron violadas y silenciadas para evitar el auge del racismo. Ese país donde han perdido el control de ciertas regiones en manos del Islam. Ese país donde te detienen por rezar frente a abortorios. Ese país donde predicar el evangelio es considerado delito de odio. Ese país es el faro de la libertad. Le contesté lo siguiente porque es que era todo mentira lo que había dicho. Le puse, en ese país no te meten en la cárcel por dar tu opinión, sino por incitar al odio racial, es decir, lo mismo que en España y que en otros muchos lugares. En ese país las violaciones no se silenciaron, se investigaron, se publicó todo en prensa y hoy los autores están en prisión. En ese país no hay ninguna región en manos del Islam. En ese país se puede rezar frente a una clínica de aborto siempre y cuando sea a más de 150 metros de su puerta. Y en ese país se predica el evangelio a diario en unas 40.000 iglesias de distintas denominaciones cristianos. Como veis, Millamor mentía por partida quíntuple, ojo. Y que ya es difícil soltar 4 mentiras seguidas. Pero una de ellas era la de las clínicas del aborto, que parece ser que fue la que más dolió. En el Reino Unido no está prohibido rezar frente a una clínica de aborto siempre y cuando lo hagas a la distancia que determina la ley. Otra cosa es que yo esté de acuerdo con esa ley, que no lo estoy, y así lo hice ver posteriormente. Pero aquí el Parlamento aprobó con una mayoría muy grande, el 72% de los votos del Parlamento, es decir, gente de todos los partidos, restringir el derecho de reunión. Porque al parecer se reunía mucha gente a rezar en la puerta de esas clínicas y las mujeres que iban a abortar pues se quejaron. Redactaron la ley, estuvieron con esto varios años, porque estas mujeres que iban a abortar pues decían que las estaban acosando. Simplemente me limité a explicar por qué existía esa restricción, que no prohibición, como decía el activista este. Bien, a partir de aquí la cosa ya se empezó a desmadrar, porque un día más tarde un tal Getro puso lo siguiente. Este se ha beneficiado de mandar a abortar a alguna novia, y lo cerraba con un interrogante. O los tiros no van por ahí, si se me entiende. Bueno, le puse que se entendía que me estaba acusando de haber cometido un delito, el de mandar a abortar a una mujer. Eso es una calumnia como un piano, porque es imputar la comisión de un delito.
Y, por supuesto, no puede demostrarlo, porque no es cierto, entre otras cosas, me está imputando un delito. Pero a estos santurrones todo les da igual, cuando les posee la pasión política. Le dije que se entendía perfectamente la calumnia, y la cosa se quedó ahí hasta que un día más tarde, Mariana Gumpert, una articulista y profesora del ISEP, que es la escuela esta que se montó hace unos años Marion Maréchal Le Pen en Madrid, soltó lo siguiente. No me se refería a mí, no me la dirigía a mí, sino al tal Getro. No es tan complicado. Leyó a un par de liberales y aplica los mantras sin criterio, excepto cuando el COVID, que escribió en una columna cómo incluir la vacuna contra el COVID dentro de una cartilla universal que permitiera los viajes internacionales. A Mariana Gumpert yo la conocí en persona, hace unos años. Gonzalo y yo le hicimos una entrevista, creo que fue en el año 2019, si mal no me acuerdo. Pero fue una entrevista en vídeo, después hablamos con ella, 10 minutos, 15 minutos, no me acuerdo, muy poco tiempo. Y en esa época Gonzalo y yo hacíamos muchas entrevistas a un montón de gente y ahí se quedó la cosa, incluso nos seguíamos en Twitter. Que yo no tenía nada contra ella y suponía pues que ella nada tenía contra mí. Así que le respondí preguntándole lo siguiente. Leía un par de liberales, Mariana Gumpert. ¿Cuáles en concreto? ¿Qué mantras eran esos a los que ella se refiere? ¿Qué artículo concretamente dediqué a cómo incluir la vacuna contra el COVID dentro de una cartilla universal que permitiera los viajes internacionales? Le puse además, busqué en su historial de Twitter y efectivamente ella estaba a favor de la vacuna, o estaba esperándola por lo menos, al principio, en el año 2020. Y por último le dije, sabes que estás validando una calumnia contra mí. Ahí Mariana Gumpert se encalabrinó y me dedicó un tuit mucho más largo, que decía lo siguiente. ¿Por qué descontextualizas mi tuit, en el que da claro que las vacunas seguras son las que tardan años en ser viables? Algo que no ocurrió con la vacuna de la COVID que se hizo en su momento. Por tu forma de hablar se ve que tienes 4 lecturitas. Siento si esto te ofende, pero es el punto de vista de alguien que se doctoró en filosofía precisamente con una tesis sobre un liberal, analizando las carencias de fondo del liberalismo desde la teoría del conocimiento. Recuerdo perfectamente tu artículo sobre el pasaporte COVID, porque me quedé alucinando con que te llamaras a ti mismo liberal. Lo he intentado buscar en el historial de Voz Populi, pero por lo visto solo aparece hasta determinado número de artículos recientes. Que eres bastante soberbio, no lo pienso yo, pero a mí me ayudó a constatarlo cuando te comenté amablemente que pronunciabas mal Plymouth en tu podcast. Me dijiste que estaba equivocada. Te dije que había vivido en Plymouth 2 años e insististe en que tú lo decías bien. ¿Crees que puedo fiarme mucho de alguien que actúa de esta manera? Naturalmente era todo mentira, lo que estaba diciendo aquí. Esto es mucha comunión diaria, mucho saumerio, mucho dolor de los pecados, pero luego la mentira y la calumnia, como podéis ver, la trabajan a fondo, así que le respondí con lo siguiente. Tu tweet se contextualiza solo al virus, y esto lo había dicho ella textualmente en 2020, se le combate con una vacuna que tarda mucho tiempo en producirse. ¿Cuánto tiempo, Mariana Gumpert? ¿3 meses? ¿3 años? ¿1 siglo? La tecnología de ARN mensajero llevaba desarrollándose 10 años. Es suficiente tiempo, Mariana Gumpert. O la doctora, en filosofía en este caso, exigía más. Ahora bien, si lo que quieres es posicionarte contra la vacunación, dilo abiertamente, no pasa nada. Tan fuiste libre de vacunarte, libre fuiste de vacunarte como de no hacerlo. También eres libre de criticar, por supuesto, las vacunas e incluso de cambiar de opinión, como es tu caso. De modo que 4 lecturitas, Mariana Gumpert. Cuando quieras comparamos las publicaciones de ambos. Tu bibliografía completa asciende a la respetable cifra de 1 libro, que además es una recopilación de artículos en prensa. Si vas a presumir de lecturitas, Mariana Gumpert, no me vengas con un doctorado, sino con una lista de publicaciones. Estoy a la espera de mi artículo sobre el pasaporte COVID, de lo contrario vamos a pensar que mientes, y eso es pecado, Mariana Gumpert, contraviene el 8º mandamiento. Si te parezco soberbio, es una opinión de alguien que no me conoce, luego su valor es cuestionable. Lo de Plymouth te lo has inventado, reincidencia en el pecado, Mariana Gumpert. El tema de la pronunciación de Plymouth lo traté en una contrarréplica y agradecí la corrección al oyente. Puse la prueba, el enlace de YouTube a aquel programa que fue a principios de 2021. Mariana Gumpert, que te fíes o no de mí, me es irrelevante. Aquello le debió molestar y me sacudió otra sábana en la que me decía lo siguiente. Si te parezco irrelevante, ¿para qué me respondes? ¿De verdad vas a comparar la publicación de ensayitos divulgativos con el conocimiento que se adquiere al realizar una tesis doctoral?
Escuchaba con interés tus podcasts de historia hasta que me topé con uno sobre la conquista de México, tema que domino más que tú, y vi que metiste gazapos interesantes. Para dar pinceladas sobre un tema estás bien, pero no eres un autor potente, y por eso tienes éxito como podcaster y como divulgador. Y por eso cuando hablas de temas que los demás dominamos, porque nos hemos dedicado de forma intensiva a ellos, lo notamos. Y por ese mismo motivo te publican muchos libros, porque están al alcance de cualquiera, son facilotes, y eso está muy bien. Pero eso no te da mayor sapiencia ni entendimiento, solo te hace un buen comunicador. Lo malo es que en Twitter puede llegar alguien, decirte de qué pie cojeas, y tú te cabreas, quizá porque te has hecho una imagen de ti mismo demasiado elevada. ¿Sabes diferenciar entre una tecnología ARN en general y una vacuna en particular? ¿Conoces los procesos para que un medicamento sea autorizado como seguro en humanos? Piénsalo bien antes de responder porque tengo bien estudiado el tema, entre otras cosas porque mi marido es doctor en medicina y está muy familiarizado con la tecnología ARN en particular y con el tema del desarrollo de medicamentos en general. Como no sabes de filosofía, no sabes que el hecho de que a ese oyente le agradecieras la corrección no quita que conmigo no lo hicieras. Tus motivos los ignoro, pero como argumento lógico cae por su propio peso. En todo caso, sí quita la extrapolación que hice de mi experiencia contigo en tu comportamiento en general. Quizás solo fuiste un idiota conmigo, de forma gratuita, vete tú a saber por qué. Aunque en los tweets con los que me respondes se te ve bastante soberbiote. Mis libros, para gente lega y sin ganas de complicar la vida, me autorizan a hablar muchísimo más que una doctorcita en filosofía sin importancia. Tengo yo la culpa de que la web de Voz Populi dé para lo que da. ¿De verdad el acérrimo liberal piensa que uno era libre de elegir vacunarse o no? ¿No sabes que personas que tuvieron que renunciar a sus puestos de trabajo por no querer ponérsela? Madre mía, si es que en tu mismo tuit pones en evidencia lo flojito que eres ante el argumento más sencillote. O eres un cínico de manual, pero no eres cínico, solo eres un bobalicón, que se cree mucho más inteligente de lo que es. Decidí entonces responderle y hacerlo ya por última vez y poner punto final a este asunto, porque había decidido intensificar el tema esta buena mujer. Así que le respondí lo siguiente. De nuevo, hechos, es decir, aquí no hay interpretaciones, estoy leyendo lo suyo y lo mío. Sacad vuestras propias conclusiones. Te respondo porque validas una calumnia grave contra mí y porque mientes sobre mi persona. Podría también querellarme, pero así que valóralo como un detalle. En España se presentan cada año más de 11.000 tesis doctorales, muchas como la de Pedro Sánchez, que puso mucho conocimiento al tema, por eso se llevó un cum laude. Tu tesis, por lo demás, no ha sido citada ni una sola vez y careces de más publicaciones sobre el tema. En resumen, lo único que tienes es un doctorado en una universidad privada y de la obra en la que estudiaste, das o has dado clase y en cuya revista escribes. En fin, la típica y deplorable endogamia universitaria española. Tu doctorado no vale absolutamente nada y lo sabes. Respecto a los libros, no es que no seas una autora potente, es que no eres ni propiamente una autora. No te publican las grandes editoriales porque las ventas de aquella recopilación de artículos fueron minúsculas. Lo compraron tus primos por echarte un cable y algún despistado. Se vendió tan poco que no aparece ni en el listado de GfK, que es una consultora que es la que se dedica a medir las ventas de lo que se ha vendido de libros en España. Más allá de eso, todo lo que has hecho es escribir artículos divulgativos y pulular en turbios ambientes de la derecha lepenista, exhibiéndote como la filósofa carca de cabecera. Y ni eso has conseguido. Desde un punto de vista estrictamente objetivo, eres insignificante como académica, como divulgadora y como articulista. No he hecho ningún programa sobre la conquista de México. Bien lo saben los contraescuchas, porque me lo han pedido muchas veces y todavía no lo he hecho. Hice uno sobre la figura de Hernán Cortés con Garín y otro sobre el Imperio Mexica, pero ninguno sobre la conquista. Sin programa es difícil que haya gazapos, lo cual es coherente con tu afición a la mentira. Tu marido es oculista, porque el marido de Mariana Gumpert es oculista. Como tal, sabe de la tecnología de ARN mensajero lo mismo que tú de decir la verdad, es decir, nada. Por mi parte, no soy bioquímico, soy periodista y sobre la vacunación hice un total de 42 programas, algunos con expertos que no eran precisamente oculistas. Tú, entre tanto, te dedicabas a cuñadear en Twitter en su variedad de cuñadeo santurrón. Eso se te da realmente bien. De un tiempo a esta parte a la santurronería le añades la putinegicia y el boxeo. Combinación ganadora y siempre con el brazo en alto. Marion Maréchal Le Pen entenderá el detalle y el padre Boccherini también. Te lo premiarán con una charla homilía en la sede del partido en Vitigudino, que tiene una militancia muy fiel. Quizá no sepa de filosofía, pero es que tú no sabes de nada. En la pandemia uno era libre de vacunarse. Tú, de hecho, no vacunaste a tus hijos, lo reconoce en un tuit, no se vacunó el 15% de la población española y no infringieron ley alguna. Respecto a lo último, nunca tuve esa conversación contigo, te la estás inventando. Mucho sahumerio, tridúo y golpe en el pecho, pero mientes por puro gusto.
En lo demás, eso de que soy un bobalicón, un idiota, que eres una doctorcita, es algo que suscribo, por cierto, la afición por salpimentar el texto con adjetivos rematados por el sufijo «ote» y la profusión de embustes te retratan como lo que nunca podrás dejar de ser, una activista política con ínfulas intelectuales, una integrista religiosa enfeudada a un partido muy concreto y a todo su entorno tóxico de odio, amenazas, calumnias y mentiras. Bien, ella ha seguido, me consta, pero decidí dejar este asunto ahí, porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Pero vamos, ni justifiqué lo de la distancia en las clínicas de aborto del Reino Unido, de hecho dije que estaba en desacuerdo con eso, ni escribí jamás el artículo que defendía el pasaporte COVID. De hecho hice todo lo contrario, los contraescuchas bien lo saben, ni hablé con esta mujer de la ciudad de Plymouth. Este fin de semana aún me ha tocado lidiar con otro personaje, un tal Luis Felipe Utrera Molina, hijo de su padre, un ministro de Franco, del final del franquismo ya, y abogado de los actual Franco, que ha venido a darme leccioncitas morales. En cuanto a lo que comentas de su doctorado, a ver, creo que con la lectura de los tweets ha quedado todo esto claro, Diego. Mariona Gumpert vino a decir que yo no sabía nada porque no tengo un doctorado y que si he escrito libros es porque eso es fácil o facilote. Que una tesis es otra cosa. Una tesis es una cosa muy importante. Le dije que su tesis no tiene, aparte de que hay miles de tesis anualmente en España, no tiene una sola cita en otras. Una tesis vale en tanto que otras tesis u otros libros u otras publicaciones te la comentan o te la refieren. Carece de obra académica relativa a este tema, ni papers ni nada. Bueno, y a cualquier otro tema. Y que los doctorados en filosofía y en humanidades en general en España no valen nada porque se conceden muchos. Uno de ellos ya lo decía, el de Pedro Sánchez, medio plagiado pero que se llevó un cum laude. Yo no tengo nada contra la Universidad de Navarra, te lo garantizo. De hecho, me parece una de las mejores universidades de España. Pero Mariona Gumpert no es que hiciese la tesis allí, es que estudió la carrera allí, es que ha dado o da clases allí, es que escribe en su revista. Cuando hablamos de endogamia universitaria, y lo mala que es, hablamos de casos como el de Mariona Gumpert. Bien, pues vamos a terminar ya, creo que ha quedado todo claro, vamos, que no hace falta que lo explique más veces. Me he ido a los hechos y exactamente a la redacción de los distintos tweets. Y por supuesto, esta historia no la empecé yo. Como habéis podido ver, vinieron a buscarme tanto el tal Villamor como Mariona Gumpert. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de la cesión de las fronteras a Cataluña. Que estos desafueros y ataques al bien común se chalaneen públicamente y que esta gentuza, si les cuadran los votos, chulé soberanías y derechos, es una de las muchas maravillas que pasan en democracia, sistema que las permite y deslegitima a quien se revuelva desde las entrañas. No por acostumbrado siento menos asco. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que estamos a día 10 de marzo, mañana será 11 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.